Hola, eh, hoy día vamos a hablar de esta mosquita que normalmente aparece en épocas de mayor temperatura. Esta mosquita, que se llama liriomisa, afecta a las hortalizas. En hidroponía se da mucho por el cuento del agua y, como se ve en la foto derecha, de las algas. Esta mosquita, si yo tengo agua con poco movimiento, si yo tengo áreas que me entra luz y aparecen algas, voy a tener la mosca. Aquí en la foto se ve claramente esta mosquita, miren, y esos puntos que uno ve como un punto negro ahí y algo blanco son los huevos. Normalmente el ciclo de esta mosca pone el huevo 2, 3 días, pasa larva, 7, 9 días, pasa pupa, y así hace el ciclo completo de la pupa adulto, y así tenemos los ataques. El daño es característico porque estas son mosquitas minadoras. La larva, ese huevo que está en la hoja, el que estoy aquí, bueno, esta foto tiene mucho, ¿ah? Y a veces hay gente que vende estas lechugas y no se come todos estos huevos. Este huevo, como está en la superficie de la hoja, la larva sale y empieza a penetrar y empieza a generar estas galerías. Y el punto está que es molesto. Estéticamente, uno ve las moscas dando vueltas en el cultivo y uno se complica, pero el punto está en saber por qué me aparecieron, po. Si ese es el detalle. Lamentablemente, me ha pasado mucho estos días que el daño ya está, pero la mosca llevaba algunos días. Recuerden siempre, los ciclos de los insectos se acortan con mayor temperatura. El principal problema del por qué aparecen estas moscas, por lo que yo he visto en terreno, es esto: algas. Las algas que aparecen en una esquina, que no la cubrí, en el borde de la plancha, que quedó en la mesa y se puso verde, algas. Y el control de algas es simple: debo evitar que entre luz. Coseché una lechuga, me quedó el hoyito, o se me murió una lechuga, me quedó el hoyito, pero no lo tapé. Ahí se van a formar algas. Miren acá. Si ustedes ven aquí, está el vaso hidropónico. Esa lechuga se murió, el caballero la sacó, la lechuga quedó abierto con el agua y aparecieron algas. Y tuve la suerte, yo no me di cuenta, lo me di cuenta cuando vi la foto, que ahí está la mosquita. Entonces, siempre cuando yo tengo agua, por acuérdense aquí, usted sabe que dice, pero el agua se mueve, sí es verdad, pero el agua que está en contacto con las paredes, hay una tensión superficial ahí, pues entonces el agua se mueve más por debajo, el agua no tiene movimiento como por encima para que no aparezca esta alga. Y la alga, que está en el agua, está en el ambiente, está en el aire, cae ahí, se crece, etcétera. Entonces, el punto está que no me tiene que entrar luz o lo mínimo de luz. Ya tengo problemas de algo en una esquina, como acá. Con un colador yo vengo, saco esa alga, la elimino y cubro eso. Coloco otro pedazo de plumavit, unicelo telgopor, alguna tabla. Da exactamente lo mismo. Lo importante es que el circuito me entre menos luz. Si yo no tengo algas y agua como con poco movimiento, no voy a tener problemas de liromiza. Ese es el punto. Entonces, si yo no manejo esta parte correctamente, lamentablemente la mosca va a aparecer, me va a generar daños, me va a generar gasto en algún producto, en algún manejo. Entonces, todo eso yo debo prevenirlo. Y lamentablemente muchos agricultores, por falta de experiencia, conocimiento, no tienen asesoría, no sé, cuando ya el problema está establecido, tratan de buscar una solución. Daños a veces generan estos como lesiones en las hojas,
y a veces uno los confunde con daño con hongos, pero normalmente, si uno mira acá en esta fotografía que me la mandó una agricultora, ahí se ve claramente la larva, ¿ven? Y ya estaba generando daño en el follaje. Aquí hay un ataque bastante fuerte. Entonces, el punto está, repito, en manejar esta presencia. Aquí una hoja de lechuga y el ataque era horrible. Aquí eran nubes de mosca dando vueltas y ese es el daño que se puede generar. En esponjas, lo mismo. Aparecen, por alguna razón, les gusta mucho la esponja y ahí se pegan, la mosca pone el huevo, empiezan a moverse, se pasan a las plantas, se contamina el agua, se mueve, entonces es un desastre. Entonces, repito, un punto importante es evitar que aparezcan. Pero si lamentablemente ya tengo el problema, una opción bastante buena es usar las trampas pegajosas, que las pueden comprar listas o ustedes las pueden hacer, y la que se recomienda o la más común que se usa es la de color amarillo. Y la de color amarillo me sirve para moscaminadora, también me sirve para áfidos o para pulgones y también para mosca blanca. Entonces aquí está la opción de comprarla lista y coloco varias en el invernadero. Y ahí ustedes saben, pulgones, hoy día es mucha plaga pulgón, dependiendo del sector, mucha plaga mosca blanca y uno las puede colocar. Aquí, por ejemplo, si uno mira a cámara, la banda está ahí y está llena, llena, llena. Entonces, un muy buen control. Mientras más uno coloque a una altura de unos 20, 30 centímetros de la lechuga o del cultivo, es bastante bueno. Y uno puede ir colocando varias. La banda que uno viene pegajosa dura todo tiempo. Lamentablemente uno no la puede limpiar, pero se siguen pegando bichos encima y dura más del ciclo. Entonces ahí tengo una opción de manejo. Pero el primero es manejar el agua. Opción más orgánica, colocar estas trampas pegajosas, independientemente que sea plástico, pero digo orgánica que no aplique algún químico, y con eso reduzco población. Pero repito, lo primero es reducir condiciones para que aparezca la mosca. Y después está el control químico. La ciromacina es un producto específico para minadoras o larvas minadoras. Entonces acá si uno lee acá, dice que es un insecticida, regulador del crecimiento de insectos, con acción de contacto e ingestión, interfiere en las mudas y en el proceso de pupación de los insectos. Controla la plaga de dípteros en su estado larvario y posee actividad sistémica acropétala y translamina, o sea que penetra, se mueve, entonces eso ayuda. Como me dice que da de acción de contacto e ingestión, yo puedo aplicar con presencia o sin presencia del insecto, entonces el producto queda en la hoja y así cuando llegue el bichito ahí ya lo va a controlar. A veces pasa que los agricultores aplican el producto y después dicen que no resultó, pero es que ahí está el otro punto, que yo debo tratar de calcular correctamente, dosificar correctamente, calcular el volumen de mojamiento correctamente y la frecuencia de aplicación. Por eso es importante eh, leer la etiqueta. Aquí yo no la puse toda, pero es importante. Primero, saber que en la lista aparece el cultivo. Lechuga, ahí está la lechuga, ahí la marqué. Liriomisa, minador, listo, está, me aparece. Dosis, y aquí está el problema, 100 a 150 gramos por hectárea. Entonces yo tengo que sacar la superficie a la cual le voy a aplicar. Regla 3 simple. Aparte de eso, tengo el mojamiento. Y el mojamiento para mí va de 200
a 600 litros la hectárea, superficie, de nuevo, calcular. Entonces, primero calculo la dosis y después calculo el mojamiento. Y ahí aplico correctamente. ¿Y qué más me dicen observaciones? Siempre hay que leer la observación en la etiqueta. Aplicar al follaje al aparecer los primeros daños, repetir o aplicar nuevamente a los 14 a 21 días, según la presión de plaga. Generalmente yo recomiendo aplicar a los 12 o 14 cuando hace mucho calor, lo que está pasando ahora. Ahí se hace una repetición. Utilizar una cobertura suficiente para el cultivo de acuerdo con el estado de desarrollo y los equipos de aplicación utilizados. Porque ahí va lo que anoté yo recién, 200-600. Plantas de un puño, 200 litros por hectárea, mano abierta, 400, ya planta ya casi a punto de cosecha, 600 litros. Lo importante siempre es revisar las carencias de los productos, etcétera. Otros productos químicos, eh, está la opción de aplicar cero, soro, que están dentro y aparecen en la etiqueta que son para estos productos. El jabón potásico, el aceite de NEM, si mal no recuerdo, no aparece, puede que esté equivocado, pero lo que recuerdo no aparece. Orobot Protect podría ser algo, pero están las opciones. Pero, repito, lo más importante, evitar algas, evitar poco movimiento de agua, evitar esos espacios que me entre luz. Ya con eso yo reduzco y me evito los dolores de cabeza cuando me aparece este insecto. Hoy día, esta última semana, tuve que visitar 6 productores, por ejemplo, y todos con ataque de linomiza, ya sea por redes sociales, me mandan la información, y por eso decidí hacer esta charla, un poquito para que entiendan, ¿no es cierto?, cuál sería el manejo correcto de esta plaga. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.